estaba de obrero, conocí una familia, muy buena gente, la verdad me trataron muy bien. Yo le daba estudios al esposo, al padre de familia. Ellos, la madre y las dos hijas que vivían en casa, pues profesaban una religión, eran cristianas evangélicas. El padre nunca había creído, nunca había aceptado su mensaje de ellas y realmente pues se mantenía distante a sus creencias. Había cosas que no les agradaban. Incluso a los pastores los corría a machetazos. Pero de alguna de otra manera, no sé cómo, nos recibió a nosotros. Y la hermana, la esposa, decía, ¿qué tienen ustedes que a ustedes sí los reciben? Bueno, es la obra de Dios. El asunto es que en ese hogar cada persona tenía un talento, tenía un don, a excepción de la más joven, que tendría unos 15, 16 años, quizás más, no recuerdo bien. La madre, ella veía visiones. De pronto estábamos estudiando y decía, mire, ahí está un ángel. Y bueno, nosotros no veíamos nada, ella decía que los veía. La hija mayor era profetisa. Ella profetizaba, iba a la escuela de los profetas también. Pero la más joven, de unos 15 años, ella me decía, hermano Johnny, yo no tengo ningún don, Dios no me dio ningún don. Y yo le decía, sin duda alguna tienes alguno, Dios te ha dado, a todos Dios nos repartió. Y bueno, un día recuerdo que muy contenta, no sé si me llamó o cuando la vi o me la encontré, pero me dijo muy contenta, ¿qué cree, hermano Johnny? ¿Qué cree? Ya encontré el don que Dios me ha dado. Oh, muy bien, te dije que tenías dones. Y bueno, dime, ¿cuál es el don que Dios te dio? Dios me dio el don de la danza. Ahora yo voy a danzar en el grupo de danza de la iglesia. Bueno, eso no me dio mucha alegría. La verdad me entristeció y me preocupó un poco el don de la danza. Y en esta tarde yo quiero hablar acerca de la danza en tiempos bíblicos. Y antes de esto yo quiero que recordemos lo que Jesús dijo a la mujer samaritana en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 21. Y dice Jesús lo siguiente, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pues también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La Biblia nos enseña, mis queridos hermanos, que Dios está buscando adoradores. Y dice que está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y yo quiero lanzar la pregunta, ¿será que la danza será un tipo de adoración en espíritu y en verdad como el Padre está buscando? ¿Será que la danza puede diferenciar, es algo distinto de lo que el mundo hace? Según el diccionario de la Santa Biblia, de Editorial Caribe, para baile significa, escuchen lo que dice, y quiero empezar con esta definición porque es importante. La palabra baile es la palabra hebrea que significa saltar de alegría. Solamente con este significado que nos da este diccionario de la Editorial Caribe, saltar de alegría a la palabra baile, pues realmente denota no un baile común, no como baila el mundo, por así decirlo, como bailan o bailaban en aquel entonces las culturas paganas. Denota algo diferente, saltar de alegría. Y pone como ejemplo
Los movimientos del cojo curado por Pedro y Juan en Hechos 3:8 se asemejaban más al baile hebreo que los pasos artísticos y mesurados de los tiempos modernos. Los bailes judíos eran comúnmente expresiones extemporáneas de alegría religiosa y gratitud. Noten lo que dice este diccionario, que una ilustración, por así decirlo, de lo que es, de la palabra danza o baile en la Biblia, es lo más parecido a aquella ocasión cuando el cojo fue sanado por Pedro en el libro de Hechos capítulo 3. ¿Y qué hacía este cojo? Saltaba de alegría. Saltar de alegría no es nada parecido a lo que pensamos o a lo que en la actualidad algunas religiones hacen dentro del templo. Pero quiero que vayamos un poquito a ver el análisis o el contexto de esto. Bueno, para empezar, en las versiones castellanas de la Biblia, la palabra baile o danza se menciona un poco más de 20 veces. Hay 27 pasajes en la Biblia referidos al baile o a la danza en la versión Reina Valera revisada del año 1960. Y en el texto original un total de 139 veces se usan estas palabras. Pero no son 30, no alcanzan a ser 30 las veces que se puede traducir como baile o danza esa palabra. Pero vamos a ver la historia un poco, cómo se origina la música. Porque no hay baile, no hay danza sin música. Es la música la que mueve a las personas a bailar. Pero vamos al libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 13. Ezequiel, capítulo 28, 13. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios lo siguiente: en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice, el jaspe, el zafiro, la esmeralda, el carbunclo, el oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día que fuiste creado. Aquí, hermanos, nos habla acerca de la creación de aquel ángel que en un tiempo fue un ángel santo, un ángel excelso. Y está hablando, dice el versículo 14, y tú, querubín ungido, protector, yo te puse así, en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se encontró en ti la maldad, dice la palabra de Dios. Cuando Satanás fue creado, dice que los tamboriles y las flautas estuvieron listos para él en el día de la creación. Entonces, hermanos, este ángel excelso que ahora es Satanás, que cayó en pecado, fue creado con música. Obviamente, si fue creado con música, el propósito sin duda era que dirigiera los coros celestiales. ¿Y qué fue lo que sucedió? Lamentablemente cayó en pecado. Y la música, hermanos, ha formado parte de el servicio de adoración a Dios. Aquí vemos la música en el cielo. Y vamos al libro de Job, capítulo 38, versículo 7. Job 38, 7. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: dice así: cuando todas las estrellas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Está hablando aquí el contexto de la creación. ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba, cuando yo formaba este mundo? Y Dios dice, cuando todas las estrellas del alba, ¿qué? Alababan. Y de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, las estrellas representan los ángeles. También Apocalipsis capítulo 1 nos menciona que las estrellas son ángeles. Vamos a verlo. Apocalipsis capítulo 1. Veamos lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20.
el ministerio de las 7 estrellas que viste en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que viste son las 7 iglesias. Entonces en la Biblia las estrellas representan o simbolizan ¿qué cosa? Simbolizan ángeles. Y yo quiero, antes de continuar y entrar a la danza, por así decirlo, a la explicación de la danza en los tiempos bíblicos, quiero que tú me digas o tú te preguntes si hay un registro, o dime si tú has leído, si hay un registro en la Biblia donde diga que los ángeles danzan. ¿Será que en aquel entonces, cuando Dios estaba formando la tierra, estaban danzando los ángeles? ¿Cómo será la alabanza en el cielo? ¿Cómo será la adoración allá en el cielo? ¿Será similar a la adoración que en muchas iglesias están haciendo ahora, como les dije, por medio de la danza, por medio de música moderna, por medio de música ranchera, por medio de música que se asemeja más al mundo, solamente con letra cristiana? ¿Será que así adoran los ángeles? ¿Será que habrá un ministerio de danza en los cielos? ¿Y no acaso la adoración celestial o lo que hacemos aquí es eco o es similar a lo que se hace allá arriba? Cuando Dios le dijo a Moisés, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, el santuario es una réplica del santuario celestial. Y todos los servicios de adoración también son réplica de allá. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cómo fue esto? ¿Por qué se introdujo la danza? ¿Será correcto que la danza es parte de la adoración, de la liturgia del pueblo de Dios? Ahora, en tiempos bíblicos o ya después de la creación, Génesis capítulo 4, versículo 21, nos habla un poquito ahí de los descendientes de Caín. En 4:21, descendientes de Caín, dice así: y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue el padre de los que tocan arpa y órgano. Ahora, la música, bueno, el nombre de Jubal significa sonido alegre o canal, y es hijo del primer polígamo del mundo. Ahora, este polígamo habla en forma poética, y lo hemos visto, habla del cántico de Lamec. El versículo 23 dice, y dijo Lamec a sus esposas Ada y Sila: oíd mi voz, esposas de Lamec, escuchad mi dicho, que a un varón maté por mi herida, y a un joven por mi golpeé. Y 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces lo será, 7 lo será. Hermano, por el tipo de escritura de lo que dice Lamec a sus esposas, hermanos, da a entender que es un canto. O sea, es un canto. Lamec cantó esto. Ahora, ¿qué letra tenía ese canto? Hablaba de la muerte, hablaba del asesinato y hablaba de la venganza. Y será, hermanos, que podemos tomar una música mundana que habla de muerte, de asesinato, de adulterio y ponerle letra cristiana. ¿Será que los ángeles cantarán contigo un canto así? Bueno, vamos a entrar de lleno a la historia de la danza. Y la primera mención que se hace de la danza está en el libro de Éxodo capítulo 15, el versículo 20. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Éxodo 15, versículo 20. Y dice lo siguiente. Hermanos, es significativo y bien interesante el momento, por así decirlo, o el contexto en el cual sucedió esto. 15:20 del libro de Éxodo dice: y Miriam o María, la profetisa hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Esta es la primera mención de la danza en la Biblia. Pero es importante analizar algo o preguntarnos algo. Primero, ¿en qué ocasión se llevó a cabo esta actividad? ¿Fue cuando habían cruzado el Mar Rojo y que los egipcios habían sido ahogados en el mar?
que salieron y María menciona el cántico de María: Jehová echó al mar, al caballo y al jinete. Y dice la palabra de Dios que María salió con un pandero. Quiero pensar, o se entiende que María salió cantando con un pandero. Ahora, hay algo que que yo quiero dejar claro. Para empezar, la Biblia aquí no dice que María danzó. Dice que las mujeres salieron detrás de ella, ¿con qué? ¿Con panderos y qué? Ahora, ¿de dónde venían? Hermanos, de Egipto, exactamente, correcto. Ahora, ¿por qué no encontramos la danza en el libro de Génesis? ¿Por qué no hay un registro anterior a que alguien del pueblo de Dios danzara? Hermanos, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, venía saliendo de Egipto, 400 años en Egipto, hermanos. ¿De dónde creen que aprendieron a danzar? ¿De dónde creen que traían esa costumbre? De Egipto, de Egipto. Y la pregunta siguiente que debemos hacernos, y es un patrón repetitivo a excepción de alguna ocasión, es: ¿quiénes danzaron? La Biblia registra que las que danzaron fueron ¿quiénes? Las mujeres. No menciona que se agarraron hombre y mujer, cada quien su pareja, y se pusieron a danzar. Dice que danzaron ¿quiénes? Las mujeres. Ahora, entonces, no olvidemos que venían saliendo de Egipto. Traían muchas costumbres arraigadas de allá. Podemos anotar la danza. ¿Por qué? Porque los egipcios en Mesopotamia, allá por el año 2000 antes de Cristo, en Egipto y en Mesopotamia, la música y la danza estaban muy desarrolladas. Entonces, el hecho de que el pueblo de Israel, que venía saliendo de allá, tuviera o reaccionara de esa manera para adorar a Dios, era posiblemente porque habían aprendido que los egipcios adoraban a sus dioses danzando. Pero es significativo, o algo que debemos notar, es que aquí no danzaron los hombres, danzaron las mujeres. Vamos a la segunda mención de la danza, y está en el mismo libro de Éxodo, ahora el capítulo 32, el versículo 19. La palabra de Dios dice así. Bueno, vamos a leer del 17. Dice las Sagradas Escrituras lo siguiente: y oyendo Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de vencedores ni voz de alarido de vencidos, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando llegó él al campamento, vio el becerro y las danzas, y se enardeció de ira, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Hermanos, ¿quiénes estaban danzando? Ahí estaba, de ahí menciona ¿qué? El pueblo. Aquí entendemos que hombres y ¿qué? Que hombres y mujeres. Ahora, la pregunta es: ¿estaban adorando a Dios? No estaban adorando a Dios. No estaban adorando a Dios. Entonces, hermanos, es la danza que estamos viendo, ¿está en un contexto religioso? ¿Está en un contexto de adoración correcta a nuestro Creador? Aquí no, hermanos. Aquí esta segunda mención de la danza, están todos desenfrenados, y el apóstol Pablo en Corintios menciona: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a regocijarse. Hermanos, estaban siendo presas de la comida, estaban siendo presas del alcohol, estaban siendo presas de las costumbres que ellos traían. ¿De dónde? Que ellos traían de Egipto.
La Biblia no menciona en ninguna ocasión que Abraham, el padre de la fe, danzara. No menciona que Jacob, el padre de los israelitas, danzara. No menciona que Enoc danzara. Sino que dice, Enoc caminó, ¿qué? Imagínense, Enoc danzó con Dios. No, hermanos, esto no es así. Entonces podemos entender, hermanos, que esta costumbre viene ¿qué? De Egipto. ¿Y cuál fue la reacción de Dios al ver lo que estaba haciendo el pueblo? Éxodo 32, 7 y 8 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho a Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra, ¿de qué? De Egipto, hermanos. Hermanos, ¿le agradó a Dios eso? Dios dijo, mira que el pueblo está danzando así, están adorando a otro como deben adorarme a mí. No, hermanos, dijo que. Y hermanos, el versículo 25, vean lo que dice. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. ¿Cómo estaba el pueblo? ¿Estaba qué? El pueblo estaba desenfrenado, dice la palabra de Dios, para vergüenza de sus enemigos. ¿Le agradó a Dios? ¿Estaban adorando a Dios? Ahora miren, noten algo. ¿De dónde tomaron la idea de adorar a un becerro? Los egipcios adoraban a los becerros, hermanos. Cuando Faraón le dijo a Moisés, no se vayan, miren, sacrifiquen aquí a su Dios. ¿Qué dijo Moisés? Oye, ¿tú crees que nosotros vamos a sacrificar la abominación de los egipcios? ¿Que nos van a matar? ¿Por qué? Porque si se quedaban a adorar a Dios ahí y de pronto hacían un sacrificio a Dios como lo dictaminaba el servicio del santuario y mataban un becerro, ¿qué creen que iban a hacer los egipcios? Hermano, ¿se iban a enojar? Platiqué con un judío hace 2 o 3 días y él me decía que el cordero, que la costumbre de los judíos, del pueblo de Israel, del cordero pascual que se escogía el día 10 del primer mes y se sacrificaba el día 14, dice que ese cordero tenía que estar amarrado a la cama del judío, de la familia judía. Pero el motivo de que estuviera amarrado a la cama era para que se les quitara la idea de que era un objeto de adoración, para que vieran que así dejaba su excremento ahí, para que vieran que dejaba su orina ahí, para que vieran que tenían que limpiarle, para que vieran que no balaba, ¿cómo se llama lo que hacen las ovejas? No es ni bramar, pero bueno, para que vean que hacía un ruido característico de un animal y que no se parecía nada a un Dios. Pero que aún así era símbolo de que alguien tenía que morir. ¿Por quién? Por el pecador. Entonces, hermanos, el hecho de que el pueblo hiciera un becerro y danzara, hermanos, es lo mismo que hacían los egipcios allá en su tierra. Entonces, ¿dónde aprendieron a danzar? De Egipto. De Egipto. Una práctica pagana metida entre ¿quiénes? Metida entre el pueblo de Israel. ¿No será acaso ahora lo mismo? Si alguien se pone a danzar dentro de la iglesia, ¿de dónde viene la danza entonces? ¿Aprobó Moisés estos actos? Hermanos, no los aprobó. Vamos a ver a la otra ocasión que se habla de la danza. Y estoy tocando cuando habla de que danza el pueblo, porque hay más menciones en el libro de Salmos, en Eclesiastés, que hablan de danzar, pero como les digo, se refiere más a lo que dice Hechos capítulo 3, si no me equivoco el versículo 8, que hizo aquel cojo cuando recibió el milagro de poder caminar, de brincar de alegría. Eso se refiere a la alegría. Pero Jueces capítulo 11, versículo 34, hay otra ocasión en la cual se menciona la danza y dice la palabra de Dios lo siguiente.
Y cuando Jefté llegó a su casa en Mizpa, he aquí que salió su hija a recibirle. ¿Recuerdan que Jefté había hecho la promesa a Dios? Si me da la victoria, lo primero que salga de mi casa lo ofreceré, ¿qué? En sacrificio. Y dice la palabra de Dios, continúo leyendo, he aquí que salió su hija a recibirle con panderos y danzas, y ella era la única hija. Fuera de ella no tenía hijo ni hija. Hermanos, aquí viene otra pregunta. ¿De dónde venía Jefté? Hermanos, Jefté venía de una guerra. Lo podemos ver en el capítulo 11, versículos 30 al 31. Venía de una guerra. Y la pregunta es, ¿quiénes estaban danzando? Estaban danzando su hija, ¿sí? Con panderos y danzas. No dice que la hija salió con un hombre ahí bailando. ¿Estaba adorando a Dios? Podríamos pensar que sí, por la victoria, pero realmente le estaba dando la honra ¿a quién? A su padre, que había ganado la batalla. ¿La danza para quién fue entonces? Fue para un hombre. Ahora, sigo recalcando esto. La primera danza danzaron las mujeres. La segunda danza, que fue alrededor del becerro, danzaron hombres y mujeres, todo el pueblo. Y esta tercera danza mencionada aquí, danza solo una mujer. Entonces comprendemos algo, que al menos si fuera correcto y en el contexto religioso, la danza aquí, los dos actos donde danzan, solo mujeres. Solo mujeres. Y vamos a ver otra ocasión. Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿cuál fue el resultado de esa danza, hermanos? Jefté, la Biblia ya no lo dice, pero Jefté había prometido que lo que saliera, primero iba a ser ¿qué? Iba a ser sacrificado a Dios. El versículo 35 dice, y aconteció que cuando él la vio, rasgó sus ropas diciendo, ay, hija mía, de verdad me has abatido, tú eres de los que me afligen, porque yo he abierto mi boca a Jehová y no podré retractarme. La Biblia ya no dice el resto de la historia, pero esta danza tuvo un final trágico. Vamos a ver la siguiente ocasión mencionada, el libro de Jueces, capítulo 21. Estoy tratando de ir como que en orden cronológico. Jueces 21, el versículo 23. Un poco de contexto. Había un problema entre las tribus y la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín no había querido ir a la guerra y acordaron no darle mujeres a sus hijos, a los de Benjamín, para que se casaran. Y vean lo que pasó. El capítulo 21, versículo 23, dice lo siguiente. Y los hijos de Benjamín hicieron así. Tomaron esposas conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban. Y se fueron y volvieron a su heredad, reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Hermanos, ¿cuál fue el resultado de esta danza? Un robo. Un robo. Ahora, ¿quiénes danzaban? Hermanos, no danzaban hombres y mujeres. Porque si hubieran danzado hombres y mujeres, pues no se las roban. Iba a haber hombres que vieran, oye, se la están robando. Entonces aquí comprendemos algo, hermanos. Que la danza que se celebraba o que se hacía, eran solo las mujeres, hermanos. Solo las mujeres. Y hago otra pregunta que debemos analizar. De estas ocasiones que hemos visto, que llevamos 4 ocasiones, María, alrededor del becerro, la hija de Jefté, la ocasión del robo de los de Benjamín, 4. La pregunta es, ¿cuántos de esos 4 se hicieron dentro del templo? Ninguno. Ningún baile se hizo dentro de ¿qué? ¿Y por qué ahora los que están a favor de la danza danzan dentro del templo? Esto quiere decir que no era parte del servicio de adoración. Solamente pensemos, hermanos, cuando Salomón inauguró el templo,
¿A poco se registra que hubo un grupo de danzadoras? Hermanos, se organizó toda una liturgia maravillosa, pero no se registra que danzaran. Son cosas, hermanos, que debemos nosotros considerar. Un comentario bíblico dice lo siguiente: la danza era antiguamente parte de la observancia religiosa y se hacía en ocasiones festivas, como se hace todavía en el Oriente. No en la ciudad, sino al aire libre, en algún campo cercano, por las mujeres solas. ¿Noten lo que era aquí? ¿Qué dice? No se hacía en la ciudad, por lo consiguiente no se hacía en el templo. Se hacía al aire libre, ¿y solo por quiénes? Solo por las mujeres. Entonces, si hay una iglesia que danzan dentro de la iglesia, hombres y mujeres, hermanos, diciendo, bueno, es que la Biblia habla de la danza, para empezar, si así fuera correcto, ¿lo están haciendo mal? Lo están haciendo mal, porque no hay ningún registro que se danzara dentro de ¿qué? Del templo. Vamos a otra ocasión. Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 6 al 9. Dice así, yo estoy leyendo la versión Reina Valera Gómez. Me regalaron esta Biblia, muy bonita por cierto, y bueno, vamos a aprovecharla. 1 Samuel 18, 6 al 9. Dice así, y aconteció que cuando ellos volvían, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel a recibir al rey Saúl cantando y danzando con panderos y cánticos de alegría, con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000, a mí 1,000 no le falta más que el reino. Ahora la pregunta es, ¿bailaron en un contexto de adoración a Dios? ¿A quién estaban dándole la honra y la gloria? Al hombre, al rey y a David. ¿Eran hombres y mujeres? Eran puras mujeres. ¿Estaban dentro del templo? No estaban dentro del templo. Ahora, hermanos, ¿cuál fue la consecuencia de esta danza? Miren, casi la mayoría de las danzas, a excepción de la primera, de María, o bueno, donde danzaron las mujeres atrás de María, todas las demás tienen un final trágico, hermanos. Ninguna, a excepción de esa primera, tienen un final feliz, hermanos. Alrededor del becerro, un final trágico. La hija de Jefté, un final trágico. La danza en la ocasión del robo de los de Benjamín, un final trágico. Esta que estamos viendo, festejando la victoria sobre los filisteos, ¿hubo qué? Hermanos, tuvo un final trágico. Los celos de Saúl se despertaron contra David. Vamos a ver otra ocasión. Segunda de Samuel 6, 14. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Desde el 13. Cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero grueso. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y David estaba vestido con un éfod de lino. Aquí tenemos otra ocasión. Esto podríamos argumentar que si era dentro de un contexto religioso. ¿Pero quién danzaba? ¿Danzaba todo el pueblo? ¿Danzaba quién? David. Y como les dije, la palabra danzar es más parecida ¿a qué? A brincar ¿de qué? Hermanos, de alegría. El arca había estado fuera de casa, pero ahora David había hecho las provisiones necesarias para que el arca de Dios fuera trasladada a un lugar apropiado. Y hermanos, eso le causó alegría a David.
Pero te voy a decir algo. Esta danza también tuvo un final trágico. El capítulo 6 y el versículo 16, dice: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David. Ahora, David no danzó dentro del templo. Aconteció que Mical, la hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David saltando y danzando delante de Jehová y le menospreció en su corazón. ¿Qué sucedió? ¿Qué reacción tuvo? Desprecio. El versículo 20 dice: y volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha sido hoy el rey, descubriéndose hoy delante de sus criadas y de sus siervos, como se descubre un cualquiera. Hermanos, David quizás danzó casi desnudo. Claro, la intención de David fue alabar a Dios, es cierto. Y bueno, David dijo: yo voy a adorar a Dios. Pero hermanos, quiero leer lo que dice el comentario bíblico. La danza de David fue un acto de solemne y santo gozo. Para una persona del cercano oriente de entonces, esa era una manera natural de expresarse, por extraña que parezca hoy. De ese modo, David expresó su alabanza de agradecimiento y así honró y glorificó el santo nombre de Dios. No había nada en la danza de David que pudiera ser comparable con las danzas modernas o algo que las justifique. ¿Qué dice? Que la danza de David no se parecía ¿a qué? A las danzas modernas, hermanos, con coreografías. ¿Será que David dijo: bueno, voy a ensayar la coreografía que voy a hacer, ahora que el arca se venga para acá, van a hacer 5 pasos a la izquierda, un salto? ¿Será que así pensó David? Como ahora los ministerios de danza, que por cierto no son bíblicos, porque cuando Pablo menciona los ministerios, apóstoles, maestros, profetas, doctores, yo nunca he leído que Pablo diga, ¿cómo sería? ¿Danzadores? ¿Danzantes? ¿Será que está ese ministerio como ahora? Hermanos, no. Y como dice este comentario, no se parecía nada a las danzas modernas. Mediante el baile actual común, nadie se acerca a Dios ni recibe la inspiración de los pensamientos más puros para llevar una vida santa. Degrada y corrompe, descalifica a la persona para la oración o el estudio de la palabra de Dios y la aparta de la rectitud, induciéndole a francachelas. La moral se corrompe, no solo se malgasta el tiempo, sino que se emplea mal y con frecuencia se sacrifica la salud. Entonces, hermanos, la danza de David no justifica las danzas de ahora, ni los bailes mundanos, ni los bailes cristianos. Y saben, hermanos, esta es la última, estas son las únicas menciones de la danza en la Biblia. Ahora, hablo de personas danzando, porque sí menciona Salmos que danzaré de alegría, Proverbios creo también, pero así eventos danzando son los únicos, hermanos, en el Antiguo Testamento. ¿Y el Nuevo qué dirá? ¿Será que Jesús y sus discípulos danzaban? Hermanos, la danza en el Nuevo Testamento también está llena de consecuencias trágicas. Y vamos a Marcos, capítulo 6, versículo 21 al 22. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: pero viniendo un día oportuno, en que Herodes en su cumpleaños, qué interesante, sería bueno también un día hablar de los cumpleaños, porque no recuerdo en la Biblia ningún cristiano que celebrara su cumpleaños. Pero bueno, dice que Herodes en su cumpleaños hizo una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Y entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la damisela: pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Ahora, mis queridos hermanos, ¿era una adoración a Dios?
¿Cómo iría vestida esta joven? A tal grado que el rey, ¿qué? Pídeme lo que quieras. Hermanos, no es una ocasión religiosa. No es una ocasión en el templo. Es una ocasión pagana, hermanos. ¿Y qué consecuencias tuvo? Entró la joven corriendo con su madre y le dijo: oye, tengo la oportunidad de pedir lo que quiera. Pídele la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Esto fue en el palacio de Maqueronte. Herodes estaba peleando contra su suegro, el papá de su verdadera esposa, en esa fortaleza. Y ahí tenía a Juan encarcelado. Y Herodes tuvo que cumplir. Otra vez, la danza tuvo un final trágico. Hay otra mención de la danza, pero no es que se hayan danzado como tal. La mención de la danza en Lucas capítulo 15, 22 al 25. Pero el padre dijo a sus siervos: traed la mejor vestidura, vestidle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro grueso y matarlo, comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, el cual vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. ¿Cuál era la razón de la danza? Alegría porque había regresado, ¿quiénes? El perdido. O sea, era un momento de alegría. No era que la danza, vamos a danzar el viernes, vamos a danzar el sábado, vamos a danzar tal día. Era que en este caso era un momento de alegría. Ahora, no debemos olvidar que era una parábola. No fue algo que sucedió. Era una parábola, una ilustración. Ahora vamos a hacernos unas preguntas. O retroceder un poco y recapitular. Esta es la última mención de la danza en la Biblia. Ahora, ¿de dónde se aprendió entonces esta costumbre? Hermanos, ¿es una costumbre de dónde? Pagana. Una costumbre de Egipto. Ahora, ¿bailaban hombres y mujeres juntos? Hermanos, la Biblia no menciona que bailaran hombres y ¿qué? Y mujeres juntos. ¿Bailaban dentro de la iglesia? Tampoco bailaban dentro de la iglesia. Bailaban fuera de la ciudad. Entonces, hermanos, ¿será acaso que la danza será un sistema de adoración correcto? Hermanos, ¿qué es lo que pide Dios? Veíamos hace un momento en Juan 4. ¿Qué cosa? Que Dios está buscando ¿qué? Dios no está buscando danzadores. ¿Está buscando qué? Adoradores. El problema de la cristiandad ahora es que quiere agarrar costumbres del mundo y traerlas ¿a dónde? Traerlas dentro de la iglesia. Y hermanos, el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 20, dice: mas Jehová está en su santo templo, ¿y qué? Hermanos, Dios pide ¿qué cosa? Reverencia en su casa. ¿Y será acaso que el baile dentro de la iglesia es algo reverente? ¿O se parecerá más a las costumbres traídas de Egipto? Hermanos, vean videos de cómo danzaban las tribus paganas en Egipto y compárenlo con lo que sucede. La música y la danza, hermanos, es similar. Levítico 26, versículo 2, dice la palabra de Dios: guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Y como les dije, hermanos, de ahí en adelante, la Biblia no menciona que Pablo dijera, bueno, a los que están danzando, que Pablo dijera, bueno, las hermanas del ministerio de la danza, o los hermanos que dirigen la danza. Hermanos, no hay ningún registro. Cuando Jesús organizó a su iglesia, no le dijo a alguno de ellos, a Pedro o a Matías: oye, tú te encargas de la danza. Cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, dice que estaban todos unánimes, ¿qué?
juntos, alabando a Dios, pero no dice que estaban ¿qué? Danzando. Mis queridos hermanos, la danza entonces no es algo aprobado por Dios. ¿Y saben qué es más sorprendente? Que hay personas que dicen que el Antiguo Testamento ya no es válido, que el Antiguo Testamento ya no, que solo el Nuevo, pero si en el Nuevo no hay danza. Hermanos, como les dije, Dios buscó quitar esa costumbre del pueblo de Israel a tal grado que cuando Cristo viene, no se menciona que danzaran los judíos. Solamente aquel paralítico, aquel cojo que brincaba de alegría. ¿Cómo será entonces la adoración en el cielo? Veamos Apocalipsis capítulo 19, versículos 1 al 4. Apocalipsis 19, 1 al 4. Dice lo siguiente: después de estas cosas, oí una voz de una gran multitud en el cielo, que danzaban. ¿Sí dice así? No, hermanos, no dice así. Que decían: aleluya, salvación, honra y gloria y poder al Señor nuestro Dios. Porque sus juicios son justos y verdaderos. Porque Él ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron: aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. ¿Cómo adoran? Postrados en tierra, dice aquí. Amén y aleluya. No decía, se pusieron a danzar. ¿Cómo adoraremos cuando estemos en el cielo? ¿Será que con danzas? Apocalipsis capítulo 15, versículos 2 al 4. Dice así: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Cómo será nuestra adoración en el cielo? Hermano, no será con danzas, hermanos. Será una adoración reverente. Hermanos, la conformidad a las costumbres mundanas convierte a la iglesia al mundo y nunca convierte el mundo a Cristo, hermanos. No podemos decir, bueno, vamos a meter la danza para traerlos. Sí, vas a traer a muchos, pero no van a estar convertidos. Vamos a poner música movida para que venga la gente. Sí, va a llenarse tu iglesia. Pero Dios no quiere cantidad. Dios quiere calidad. Y hermanos, Dios está buscando adoradores. Jesús no dijo está buscando danzadores. Jesús no dijo estoy buscando quienes dirijan el ministerio de la danza en la iglesia. Hermanos, Dios quiere que seamos una adoración distinta, diferente. Así como los ángeles alababan a Dios cuando Dios creó el mundo, que así sea también nuestra alabanza, que así sea también nuestra adoración. Concluyo con el primer texto que leí en el libro de Juan, capítulo 4. Dijo nuestro Señor Jesucristo lo siguiente: pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, pues también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hermanos, que seamos adoradores, no con las costumbres paganas, no con las costumbres mundanas, sino en espíritu y en ¿qué? Y en verdad. Que el Señor nos bendiga, es mi deseo en oración. Amén.